abordar el tema de la revolución islandesa complementando la intervención anterior en un plano diferente. Vengo de dos actos, de un acto sobre el derecho a la información y de un acto también sobre la reforma constitucional, con lo cual ruego me disculpen si tengo interferencias en mi intervención. Bueno, cuando me dijeron que tenía que hablar de Islandia, recordé a Julio Verne que en el viaje al centro de la Tierra entra por un cráter de un volcán islandés. Bien, podríamos entonces utilizar esa suerte de metáfora para decir que probablemente Islandia no sea una revolución, me lo preguntaban ahora en Twitter, ¿por qué le llamáis revolución? Pero sí es un símbolo de la dignidad de un pueblo. En mi opinión es un símbolo de la dignidad de un pueblo con todos los condicionantes que tiene la ciudadanía islandesa, conservadora, aislada y demás, pero un símbolo de esa reacción de dignidad. Y también, como se ha dicho aquí, quizás previamente habría que decir que es un símbolo también de la especulación financiera. Este tigre, como lo fue Irlanda en su momento, de la Unión Europea, el tigre financiero que parecía había encontrado la piedra filosofal, pues quebró, prácticamente quebró. Y quebró en buena parte, y en la descripción que se hacía antes podemos vernos a nosotros mismos. No hace falta, digamos, una empatía especial para darnos cuenta que es verdad que salvando las distancias, pero que ese proceso de liberalización, ese proceso de neoliberalización de todo un país lo hemos vivido con diferencias evidentes, pero nosotros también lo hemos vivido, ¿no? Hemos vivido el proceso de inflación de las finanzas, de un sector financiero privatizado. Hemos vivido también las inversiones especulativas en el sector urbanístico, en nuestro caso en mayor medida en el sector urbanístico, y sobre todo algo que yo creo que debemos recordar siempre en estos casos y que resalta el profesor Vicens Navarro cada vez que puede, y es que esta maniobra especulativa o esta neoliberalización tanto de países europeos, tigres europeos, como de otros países del mundo, pues tiene una base en el Gran Gatsby. Vuelvo otra vez a una base en la desigualdad. La desigualdad que no solamente es nefasta desde el punto de vista humano, sino que es totalmente ineficiente desde el punto de vista económico. Y que provoca, por una parte, que unos pocos disfruten de enormes beneficios que quieren colocar y colocar con la máxima rentabilidad, y los colocan donde tiene máxima rentabilidad a corto plazo, sector financiero o sector urbanístico, y que otros, la gran mayoría, los trabajadores, que ven como sus salarios pierden poder adquisitivo en esa sociedad, por ejemplo con el traslado o la transferencia al euro en España, lo que hacen es endeudarse para mantener un cierto nivel de vida que ahora han dado en llamar, sobre todo se lo oigo al Partido Popular en los últimos tiempos, la época del despilfarro. Bueno, pues habría que decirle al Partido Popular que los que no hemos formado parte de la fiesta, que no nos llamen a la penitencia. Por favor, no nos llamen a la penitencia, porque hay un tufillo en todo esto, puritano, un tufillo, no quiero despreciar a ninguna religión, calvinista, que realmente solamente se aplica como la ley del embudo, ¿no? Resulta que quienes obtuvieron los mayores beneficios durante un periodo quieren seguir obteniéndolos en plena crisis, incluso más. Pero hablan de que nosotros, el resto de los ciudadanos, vivimos una época de despilfarro y ahora nos aplican los ajustes, nos aplican los recortes, y aquí paz y después gloria. Ese es el planteamiento que en estos momentos hay encima de la mesa en el marco de la Unión Europea y en España. He hecho una comparación
que quizás es abusiva, con lo que podríamos llamar la neoliberalización de Islandia, que es un país pequeño, pero que puede considerarse un pequeño laboratorio también, y la neoliberalización del conjunto de la Unión Europea en el marco del euro. La receta que ahora nos dan, la receta que están aplicando y que parece con mala fortuna, porque a pesar de que recientemente el gobierno español ha aceptado el ukase del triunvirato, Merkel, Sarkozy, Banco Central Europeo, a pesar de que ha aceptado reformar la Constitución sin el constituyente, convertir la Constitución en un tipo de letra de cambio, en realidad es una letra de cambio. A pesar de eso, y a pesar del escudo antimisiles, Fitch hoy mismo nos rebaja la deuda, nos rebaja la calificación de la deuda. O sea que, a pesar de lo que hagamos, estamos jodidos. Esa es la realidad. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en la Unión Europea? Antes se comentaba que están aplicando estas medidas, las medidas de ajuste y las medidas de recortes, como única salida de la crisis. Desde luego es la salida que más interesa fundamentalmente al capital financiero. Es la medida que más interesa a los llamados mercados, que hace poco en un estudio le pusieron nombre, yo no voy a ponerles apellidos, ¿no? JP Morgan, todos aquellos que mueven los derivados, y que son 40, mueven los derivados y mueven prácticamente toda la especulación financiera. Lo grave es que un marco tan importante como la Unión Europea únicamente haga política al servicio de estos mercados financieros. Da la impresión de que hemos pasado de la codicia capitalista a la usura especulativa, y el problema que tiene la diferencia entre codicia y usura es que codicia es ansiar los bienes ajenos, pero en el caso de la usura es ahogar al ajeno, prácticamente que te da igual si sobrevive a la presión. Y yo creo que en estos momentos en Europa estamos en ese riesgo, en el riesgo de no sobrevivir a la presión. Yo utilicé a Shylock del Mercader de Venecia como también el símbolo de esta usura europea, ¿no? Corremos el riesgo de cargarnos la Unión Europea, de cargarnos el crecimiento y la economía real, porque nosotros tenemos que negar que la economía real en estos momentos tenga que mantener su alianza con el sector financiero, y hay que romper esa alianza de la economía real con el sector financiero, que además tiene como único adversario al trabajador y a la trabajadora. Hay que romperla, porque hoy hay más razones objetivas para una alianza entre trabajadores y sector productivo frente a la economía especulativa. Y yo creo que ese elemento deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Porque las medidas adoptadas en España, y voy a contraponerlas a las medidas adoptadas en Islandia, en primer lugar han sido, frente a la situación de nuestra banca y de nuestras cajas, y aquí entra un debate también que aparece en Twitter y que lo veo de forma muy recurrente, en contra de lo público. No es que en estos momentos se haya demostrado la superioridad financiera y gestora de los bancos privados frente a las cajas de ahorros, no. Es que las cajas de ahorros han sido gestionadas de manera bancaria durante los últimos tiempos y han asumido en su gran mayoría el riesgo inmobiliario. Ese es el problema de nuestras cajas de ahorros. No es pues un problema de ineficiencia de lo público, es un problema que una parte importante del sistema financiero que tenía interés social, que eran las cajas de ahorros, se identificó cada vez de forma más clara con el interés económico, con el interés especulativo, y terminó desnaturalizándose. Pero lo que se está haciendo en España es culminar la desnaturalización, porque todo ese dinero público que estamos en estos momentos invirtiendo para sanear la banca española o las cajas de ahorros, la última noticia es esta acumulación de fondos por parte del Ministerio de Economía y Hacienda,
todo ese dinero no está sirviendo para consolidar una banca que permita recuperar la economía española. Es un fondo o un saco sin fondo en estos momentos. Llevamos diversos intentos de recuperar las cajas y la banca a través del FROP, y hemos dedicado a ello miles de millones de euros, y sin embargo vemos como las previsiones de la banca que van a comprar a las cajas de ahorros, sus previsiones para los próximos años es reducir los créditos. Es decir, estamos dando dinero para sanear cajas que se reparten con sus directivos sueldos de escándalo, y además cajas que van a ser compradas por bancas, entre ellas el Banco de Santander y otros bancos españoles, que anuncian ya que los próximos años no van a dar crédito, o van a dar muy poco crédito. Es decir, que estamos haciendo un mal negocio desde el punto de vista incluso de la lógica de la economía de mercado. Pero hay un segundo factor, en mi opinión, que en estos momentos está provocando la crisis y puede alargar la crisis económica y la crisis política en la Unión Europea y en los países de la Unión Europea. Y el segundo factor es este factor por el cual la forma de salir de la crisis es recortarlo todo. La forma de salir de la crisis es el ajuste. Este oportunismo por el cual hay prácticamente que responder a la deuda, y nosotros no tenemos una deuda excesiva. Me parece que Islandia tiene el 100%, nosotros tenemos el 60% reconocido, el 60% en estos momentos, 70% de la deuda. Estamos en una deuda perfectamente asumible, ¿no? Pero parece que es la prioridad, y parece que la prioridad es recortar el gasto público, recortar el gasto social, privatizarlo todo, y esa política, en buena parte, a lo que lleva es al empeoramiento de la crisis económica, a cada vez mayor nivel de desempleo, a cada vez mayor sufrimiento social, a cada vez mayor desigualdad, a cada vez mayor problema de cohesión social. Esa es la dinámica que ha abierto la Unión Europea, y en ese sentido Grecia es una suerte de chivo expiatorio, pero chivo expiatorio nada más, porque a mí me llama también la atención esa superioridad con Grecia que tienen algunos sectores, y no solamente de la derecha, también de la izquierda. La misma superioridad con que miraban a América Latina. Bueno, pues lo que le está pasando a Grecia es corregido y aumentado lo que nos va a pasar a nosotros si no andamos listos. Porque el gran argumento con Grecia es que han engañado a la Unión Europea, pero es que todos para entrar en el euro engañaron a la Unión Europea. A ver cuándo lo decimos de una vez. Todos alteraron todas las cifras y la Unión Europea miró para otro lado para aceptar la entrada en el euro del mayor número de países posible. Eso fue así, y yo creo que es incontestable. Y el segundo gran elemento es que Grecia resulta que tiene un gran nivel de funcionarios. Bueno, pues han hecho una estadística, que es una estadística por la cual cobran los funcionarios, o sea que me imagino que todos se apuntarían. Vamos, no me pueden decir que esa encuesta o esa estadística es falsa. Todos se habrán apuntado para cobrar, ¿no? Porque decían que tenían descontrolado al funcionariado y por tanto que tenían mucho más funcionariado. Era prácticamente un país de funcionarios. Ahora resulta que los funcionarios por población son los mismos que en el resto de la Unión Europea. Están en un nivel medio de la Unión Europea. Estamos asistiendo a una campaña monstruosa para demonizar lo público y para demonizar a Grecia como, digamos, preámbulo de lo que nos va a pasar al resto de los países de la Unión Europea. Y el tercer factor, en mi opinión, o en mi opinión de Izquierda Unida, lo que nosotros pensamos de lo que está pasando, el tercer factor es la construcción europea, la construcción que hemos hecho de la Unión Europea. Y bueno, en estos momentos hay que decir que cuando nos opusimos a Maastricht teníamos más razones que un santo. Teníamos toda la razón. Nos costó mucho desde el punto de vista interno, nos costó incluso ser motejados de formación política euroescéptica, pero éramos los únicos que defendíamos a Europa como una Europa no solamente de mercado, sino como una Europa de derechos sociales. Y lo que se ha visto, primero, Maastricht. Segundo, una ampliación que no permite el gobierno político. Eso es así.
una ampliación que no permite el gobierno político. Y tercero, las últimas medidas, por ejemplo, el pacto del euro, que de alguna forma es la demostración de que la Unión Europea no quiere ser un espacio político y social, sino que únicamente quiere ser un espacio de mercado. A tal punto que el gran problema que nosotros tenemos, y el que se ha utilizado, por ejemplo, en relación al golpe a la Constitución, yo oí a Felipe González hablar en la cadena SER, el gran argumento de Felipe González era, bueno, la reforma, decía él, se ha hecho con todos los dictámenes, ¿no? Eso lo dirá él. Pero en todo caso, él decía que la reforma se había hecho por derecho, no me cabe duda, por la derecha, y luego decía, pero es que a cambio nos van a dar los eurobonos y la modulación fiscal europea, o de alguna manera una política fiscal europea propia. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Es decir, al final un chantaje sin ninguna contrapartida. Es la realidad del golpe que hemos recibido a la Constitución española, que tiene mucha trascendencia. Decía, crisis económica, si no salimos de esta dinámica de ajuste, si no salimos de esta dinámica de liquidación del sector público o de lo público, y por otra parte crisis política. Y esto es hablar ya palabras mayores. Saben que están promoviendo la desafección de los ciudadanos con respecto a la política. Saben que además la culminación de todo ello es una crisis democrática profundísima. Y les da igual, les da lo mismo. El significado simbólico de que puedo reformar la Constitución en 24 horas sin que participe nadie, eso es un mensaje claro a la ciudadanía. Mirad, tened todo el miedo que queráis, pero ni os mováis, porque al minuto siguiente os quedáis sin sanidad pública. Y además lo hemos hecho en 24 horas, o sea que lo mismo podemos hacer en relación a vuestros derechos sociales. O sin educación pública, o os quedáis sin medios de comunicación públicos. Digamos, todas las conquistas que se han conseguido en ese modelo social europeo. Por tanto, aviso para navegantes esa reforma constitucional, y no es extraño que después de la reforma constitucional, como si fuera una casualidad, hayan empezado a aparecer cosas, ¿no? Primero la Comunidad de Madrid, luego la Comunidad Catalana, luego mi comunidad, la Comunidad Asturiana, cada una de ellas un tipo de recorte. La obsesión que tiene cada uno, en principio, y luego ya seguirán. Y además, esta nueva medida con respecto a los Estados Unidos y el convenio bilateral. Bueno, esto no tiene nombre, pero se enmarca perfectamente en este golpe contra la Constitución y en este golpe contra la democracia, ¿no? Esta, digamos, posición práctica por la cual Partido Popular y Partido Socialista, el bipartidismo dominante, llega a acuerdos en materias vitales que en algunos casos necesitarían de la autorización del Parlamento, al margen del Parlamento, y como nadie lo va a recurrir, porque son los únicos que tienen votos para recurrirlo al Tribunal Constitucional, y porque Ave María Purísima lo que saldría del Tribunal Constitucional, pues no lo hacen y nos quedamos como estamos en estos momentos con respecto, por ejemplo, a algo tan importante como es la soberanía de este país. Curioso que los que más hablan de la soberanía del país, los que más hablan de la nación española, pues se cisquen en la nación española cuando se trata de los intereses o de los intereses del imperio. Esa es la realidad hoy de nuestro país. ¿Qué podemos aprender de Islandia? Y aquí voy a Erik el Rojo, ya una segunda referencia. Erik el Rojo, digamos, decían que además de un conquistador bastante eficaz, tenía también una virtud, y es que hacía publicidad de su país muy bien, ¿no? Y digamos que vendió muy bien a su país entre el resto de los países de la zona, hablando muy bien del paisaje de Islandia y de las gentes de Islandia y demás. Bueno, pues yo creo que Islandia es una revolución en un sentido, ¿no? En el sentido de que defender la dignidad en estos momentos de la ciudadanía es revolucionario. En ese sentido es una revolución. No es una revolución como nosotros tenemos en nuestros libros y en nuestra memoria, pero las revoluciones son relativas, ¿no? Y hoy, cuando lo que prima son las contrarrevoluciones, pues bueno, lo de Islandia es una verdadera revolución. Por tanto, desde el punto de vista de la dignidad de la ciudadanía, a mí me parece toda una lección, todo un símbolo,
y por tanto habría que tomar nota de ello. En segundo lugar, yo creo que Islandia nos da una lección también, y no solo Islandia, ¿no? Otros países de América Latina, que nosotros, América Latina, bueno, tenemos una actitud a veces prácticamente neocolonial, ¿no?, con respecto a lo que hacen los latinoamericanos. Pues algo parecido hizo Ecuador, algo parecido en algunas materias ha hecho Ecuador a lo que está haciendo Islandia. Pero yo resaltaría, en primer lugar, bueno, pues el no aceptar, los ciudadanos islandeses no han aceptado inicialmente, pues, quitas de la deuda para salir de la crisis, ¿no? Es verdad que una parte la han aceptado, otra parte no, que todavía está en los tribunales a nivel internacional, pero de alguna manera Islandia ha demostrado que la deuda y el peso de la deuda sobre las economías, ¿no?, en el caso en el de Islandia, pues no es prácticamente un castigo inevitable, sino que esa deuda, hay parte de esa deuda que es una deuda odiosa, hay parte de esa deuda que es una deuda ilegítima y que se puede discutir. En Ecuador me decían que crearon una comisión ciudadana de investigación de la deuda. Llegaron a la conclusión de que una parte fundamental de la deuda era ilegítima, se había conseguido únicamente con mecanismos puramente especulativos. ¿Y sabéis cuál ha sido la quita de Ecuador de la deuda? Y además aceptada, no recurrida, aceptada por parte de los acreedores, el 70% de la deuda, que en aquel momento para Ecuador era prácticamente, pues, la muerte de la economía ecuatoriana. Bueno, pues digamos que ahí tenemos una enseñanza con respecto a la capacidad de negociar y no a la capacidad de sumirse en las propuestas o las presiones que te hagan desde los mercados financieros. Un segundo elemento, en mi opinión, es el que tiene que ver con la nacionalización de la banca, ¿no? Ya están estos comunistas proponiéndolo de siempre.